Te bendiga el Señor en este día que ha hecho para usted y para mí. Acércate para que escuches el consejo de la palabra del Señor y no te vayas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pido que tú, oh Dios, ahora mismo visites a cada oyente y que esta palabra sea, Señor, plantada en esa tierra buena para que dé fruto y que pueda haber, oh Dios mío, Señor, liberación y pueda haber restauración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y hoy el Señor tiene un consejo para usted y para mí, porque Él quiere que nosotros nos mantengamos viviendo bajo la gracia de Él todos los días de nuestra vida. ¿Sabía usted que la gracia de Dios está sobre su vida si usted es creyente? El Señor es misericordioso y para uno mantenerse en la gracia del Señor tenemos que alejarnos del pecado. Y si no te has arrepentido, hoy es el día que ha hecho el Señor para que vengas, porque Él es misericordioso con todos los que se arrepienten. Porque ninguno somos perfectos y todos tenemos nuestra falta. Pero hay una señal cuando nosotros estamos viviendo bajo la gracia del Señor. ¿Y cuál es esa señal? Mire, cuando nosotros como creyentes estamos, tenemos dificultad con el pecado y llegamos al punto donde ese pecado que practicábamos ya no nos da placer, donde ese pecado que practicábamos nos incomoda. Eso significa, y eso es una señal de que estás viviendo bajo la gracia, porque eso significa que tu fe está viva y que tu corazón no está duro, porque si estuviera duro, tú no tuvieras problema para seguir pecando. Por eso el Señor nos está aconsejando que nos mantengamos viviendo en su gracia y que dependamos de esa gracia que es dada a través de su Espíritu y que dependamos de la fuerza que viene de su Espíritu para que no caigamos en pecado, porque el pecado nos hace caer de la gracia del Señor. Y el primer paso para que usted y yo no caigamos en la tentación es que no vaya a ese lugar donde tú sabes que tú pecas. No vayas allí, sal de ese lugar, sal de esas amistades y de esa persona que te influye para que peques. Tienes que romper relaciones que lo que están haciendo es haciéndote caer en pecado. Pero si nosotros caemos, entonces debemos de arrepentirnos de todo corazón, pedirle perdón al Señor y pedir, que su sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Pero además del pecado, que de las prácticas de pecado que quizás nosotros practicábamos antes, hay dos sentimientos que yo quisiera hablar hoy, porque son dos sentimientos que nos hacen caer de la gracia del Señor. Y estas dos emociones son bien peligrosas y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de estas dos emociones que son destructivas. ¿De qué estoy hablando? De la amargura y de la ira. Hermano, usted y yo no podemos dejar que la amargura y la ira nos pudra nuestra alma y que crezca cada día más en nuestro ser. Porque esas emociones son dos emociones que pueden causar división como creyente y pueden causar el rompimiento de relaciones. Pueden ser relaciones familiares, relaciones entre hermanos en la fe, relaciones entre matrimonio, relaciones en toda relación personal que tenemos. Estas dos emociones pueden destruir nuestras relaciones con otros. Así que nosotros tenemos que entender que estas dos emociones también pueden
obstruir seriamente nuestra fe. Mira lo que dice Hebreo, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Note, hermano y hermana, y usted que me está escuchando, que este versículo nos está alentando que tengamos cuidado con el sentimiento de la amargura en nosotros y nos ruega que seamos cautelosos con la raíz de la amargura. Y Pablo, hermano y hermana, y usted que me está viendo, era bien cuidadoso e intencional al usar esta analogía de esta palabra que habló. Vamos a considerar la planta y la vida de esta planta llamada amargura. Vamos a considerar la amargura. ¿Estás tú amargado? ¿Estás tú amargada? El Señor te está hablando. Usualmente nosotros no podemos ver una semilla después de haberla plantado en la tierra, y mucho menos ver las raíces de esa semilla, pero sí podemos ver cuando sale la flor o cuando sale el fruto. La podemos ver porque está fuera de la superficie. Esto pasa también con la amargura. Cuando nosotros tenemos amargura, raíz de amargura, no es visible, no se puede ver, pero nos daremos cuenta cuando salga el fruto de la amargura en nuestras emociones, en la forma en que hablamos, en la forma en que actuamos. Pablo sabía que la amargura era destructiva para la vida del cristiano y que necesitaba ser arrancada tan pronto la semilla germinara. Tenía que ser arrancada, porque él sabía que cuando ya se podía ver el fruto de la amargura en nuestro sentimiento, es porque era demasiado tarde. Hoy el Señor te está llamando, hermano y hermana. Si nosotros esperamos que la amargura ya esté en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, entonces estamos poniendo a riesgo a otros, porque vamos a contaminarlos con ese mismo sentimiento. Podemos contaminar a otros. Cuidado, no dejes que la amargura eche raíces. Arráncala en el nombre de Jesús. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que tú arranques esa semilla de amargura. La arranques ahora en el nombre de Jesús. Es por eso que la Biblia dice que prestemos nuestra atención a que no haya raíz de amargura que brote hacia afuera, porque esto causa problemas y por ella muchos se han contaminado. Así que vamos a arrancarla en el nombre de Jesús. Otro sentimiento, otra emoción que tenemos que tener mucho cuidado es la ira, es el enojo. Cuando el enojo se convierte en ira. Santiago capítulo 1, 19-20. Oiga bien esto, usted que me está viendo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted y yo nos enojamos y caemos en la ira, no estamos practicando la justicia de Dios en nuestra vida, y eso hace que caigamos de la gracia del Señor. Nosotros tenemos que aprender a escuchar y no ser muy rápidos en contestar. Vamos a escuchar y no vamos a ser rápidos en contestar, ni mucho menos en que el enojo caiga en ira, o sea, llega a la ira. Porque la Biblia nos está diciendo que cuando el enojo se convierte en ira, eso es pecado. Entonces, cuando la ira, ¿verdad?, está en ti, que te controla, porque cuando se convierte en ira, la ira te va a controlar tu vida. Entonces, es como un fuego, que cuando empieza el fuego, que arrasa con todo lo que encuentra. Así es la ira en nosotros, ¿sabe? Arrasa con todo, destruye todo
y lo que queda son ruinas. ¿Sabía usted eso? La ira es un peligro porque usted va a destruir su relación con otra persona por dejar que la ira tome el control de su vida. Nosotros no podemos dejar que la ira tome el control porque va a destruir, va a arrasar con todo lo que encuentra, va a destruir relaciones y eso el Señor no quiere eso. Y aparte de que el pecado nos hace caer de la gracia del Señor, tenemos que cuidarnos, hermanos, y usted que me está escuchando, tenemos que cuidarnos de la ira y de la amargura, porque son dos fuentes malas que entran en nuestras emociones para destruir, para contaminar y para dañar. Así que si usted está practicando alguna de ellas, hoy el Señor te está llamando para que vayas a Él, para que te arrepientas y le pidas y ores a Él, para que Él proteja tu corazón y que no deje más que la amargura y la ira entre en tu vida, sino que limpia nuestros corazones, porque Él es el único que puede protegernos. Él es el único que nos puede dar ese dominio propio y ese poder que viene del Espíritu Santo para que podamos obtener el dominio propio. Este es el consejo para usted y para mí. No caiga de la gracia del Señor. Así que si has caído, hoy es el día que el Señor ha hecho. Y le pido al Señor en el nombre de Jesús que ahora mismo restaure tu vida y que toda amargura se vaya en el nombre de Jesús. Y que tu carácter sea formado como el carácter de Cristo. Yo no sé usted, pero yo quiero que mi carácter sea como el del Señor. Ese es mi anhelo. Y le pido al Señor que así sea para ti que me estás escuchando. Así que si Cristo no ha venido, nos vemos la próxima semana. Y busca un lugar donde se predique la verdad. Refúgiate en las manos del Señor. Ve a una iglesia donde se predique la verdad de la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga.